van? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del día jueves 7 de octubre, un día muy especial para la feligresía jujeña, Día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya. ¿Qué significado tiene para nosotros? Realmente un día especial para todos los jujeños en esta jornada a través de Canal 7 de Jujuy, de DirecTV, de Flow y de Canal 4 Go. Vamos a hablar justamente de este tema, de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya. Sin más pausa que esa, vamos ahora al perfil de nuestro invitado. Nos acompaña hoy Carlos Alberto Arnau. Él cursó sus estudios en el Seminario Mayor de Jujuy y fue ordenado sacerdote el día 2 de diciembre del año 1989 por Monseñor Arsenio Raúl Casado. Fue responsable de la parroquia San José Obrero del barrio Cuyaya y Norte, 6 años. Párroco de Nuestra Señora de Nieva en barrio Ciudad de Nieva y Alto Padilla, más de 7 años. Párroco de Nuestra Señora del Carmen e Inmaculada Concepción de San Antonio, más de 10 años. Desde el año 2016, párroco de San Bartolomé de barrio Chíjara, Los Perales y Querillas, Alto y Bajo la Viña. Y actualmente es profesor del Seminario Mayor de Jujuy. Hoy con él vamos a hablar del origen de la Virgen de Río Blanco y Paipaya. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su relación con los paipayas y los tobas? ¿Desde cuándo existe el culto a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya? Esta imagen que fue testigo de la bendición de nuestra bandera de la libertad civil, que vio a Belgrano, que vio a Güemes, que vio al coronel Eduardo Arias. Bueno, vamos a hablar de todo eso en instantes, aquí en Entre Líneas. Y aquí estamos en este Día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya con el padre Carlos Arnau, que es realmente un conocedor de toda la historia que encierra esta tradición tan particular. Gracias por venir, de verdad, con todo el corazón. Con todo gusto. Padre, ¿por qué el nombre de Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya? ¿Y por qué la fecha? Por empezar, que no se sabe si realmente la imagen apareció o fue traída. No hay datos muchos sobre esto. Los pocos datos que podemos reconstruir, que comienzan en 1600, en realidad, en 1593, la fundación de San Salvador de Jujuy, pero los primeros rastros que se pueden ubicar de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya rondan en 1600, en realidad, 1612 aproximadamente, donde misioneros franciscanos empiezan la tarea de la evangelización con los nativos de la zona. Y por un lado se cree que son ellos quienes trajeron a la Virgen del Rosario, ¿sí? Y por la zona en la que estaban, por la denominación típica de los nativos de la zona, Paipaya, es una palabra en lengua cacán. El monosílabo ya significa bajar o subir, depende de cómo se lo use, y Paipa es claro, o sea que Paipaya es Río Blanco. Es una tautología, pero es interesante porque se preservó el nombre original de la zona, ¿sí? Que en realidad no se sabe si es en esa zona con seguridad, porque es don Pedro Ortiz de Zárate quien va a reacomodar a los nativos de la zona en ese lugar llamado Río Blanco en la actualidad, ¿sí? Se cree que más o menos por los datos que tenemos, que estaría ubicado la reducción de los nativos en la zona de las Capillas en Palpalá. ¿Sí? Por ahí en esa zona tendría que estar, pero debido a del momento, del lugar, tenemos pocos datos, pero los datos que tenemos, por ejemplo, son de los padres jesuitas, que dice que en aquella oportunidad hubo no una gran, pero sí una peste interesante. No, ellos no saben muy bien qué, pero por los datos que ponen, que lo que le pasó a los nativos fue una peste de gripe. Pues no te olvides que los nativos americanos no tenían las defensas para un montón de enfermedades que en Europa o en Asia sí existían. Claro, aquí en América no teníamos la inmunidad correspondiente porque acá no existía, la gripe acá no existía. Las primeras, lamentablemente hay que reconocer que las primeras muertes acá de nativos aquí en América se debió más a la peste.
Claro que sí. Tanto la gripe, que fue lo primero que hizo mucho daño, la viruela y la varicela, que hicieron estragos aquí en América. Claro que sí. Ahora, esta aparición de la Virgen, de acuerdo a los relatos de los historiadores o de transmisión oral, ¿dónde se produce y en qué momento se produce? No tenemos pruebas. No tenemos pruebas. No hay. Pasa que muchos registros se han o perdido o no se encuentran en la zona, o no tenemos muchas pruebas de esto. Por un lado están los misioneros jesuitas que fueron uno de los primeros en llegar a Jujuy, en lo que conocemos como el Valle de Jujuy, fueron uno de los primeros. Fueron también quienes más hicieron datos, fuerza por el tema de la evangelización. Los jesuitas usaban un sistema muy típico de evangelización que no era muy común a las órdenes religiosas. Además, ellos buscaban primero aprender la lengua. Eso era esencial. Aprender la lengua. Hablar en la lengua propia del nativo, ¿sí? Había una regla entre los jesuitas que el que venía a América venía a morir. O sea, no volvía a España. Una lectura dura, ¿no? Sí. Pero propia de la época, seguramente. Sí, es que eso fue propio de Ignacio de Loyola. Pues no te olvides que Ignacio de Loyola, antes de ser religioso, fue militar, así que le inspiró a la Compañía de Jesús un estilo más bien militar, ¿sí? Por eso la Compañía de Jesús actuaba de esta manera. Ellos sabían que el misionero que venía a América venía a morir, o sea, no volvía a España, me refiero, ¿no? Nunca más regresaba a esa tierra. Y en algunos casos que regresaban allá a España, era para enseñar la lengua nativa por 5 años y volvían acá a esta tierra. Seguramente. Y ellos les había, Ignacio Loyola les puso una imprenta muy fuerte a sus misioneros. Primero, aprender la lengua, que era esencial para ellos, para aprender, porque tenían que hacerse entender con los nativos en su propia lengua, no en el español, y paralelamente enseñarles también el español, y al mismo tiempo enseñar, bueno, hoy diríamos arte y oficios, ¿sí? Porque eso fue una tarea muy típica de los jesuitas, enseñar artes y oficios, que los nativos aprendieran a trabajar. Lo que queda en Misiones, Paraguay y el sur de Brasil, eso no ha sido hecho por ángeles, ha sido hecho por los nativos. Y vos miras y admiras todas esas obras y decís, fue hecho por los nativos. O sea, los jesuitas le enseñaron cómo trabajar muchas cosas y ellos hicieron esas obras de arte que tenemos hoy, ¿no? Ahora, ¿qué significaba la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya para los Paipaya y para los tobas? Porque de acuerdo a la historia hay cierta intervención divina, si se permite, en relación a la actuación del pueblo Paipaya y en relación a los tobas en un momento de la historia. Sí, como te digo, no tenemos prueba de la aparición de la Virgen, pero se cree que son los franciscanos o quizás también los jesuitas quienes trajeron la Virgen del Rosario. Claro. Fue una advocación muy fuerte en Europa en esta época, la imagen del Rosario. Por esa razón ellos la habían traído para acá. No te olvides que a mediados de 1500 ya se venía con mucha fuerza la devoción de la Virgen del Rosario después de la batalla de Lepanto. Sí, el Papa decidió imponerle bajo el Rosario para pedir a la cristiandad europea rezar el Rosario el día de la batalla, que era un 7 de octubre. Sí. Como fue justo la batalla ese día y los barcos cristianos lograron la victoria, entonces el Papa impuso ese día como la fiesta de la Virgen del Rosario. Excelente. Ahora, como te contaba recién, los nativos de la zona eran muy devotos, muy religiosos como tal, muy religiosos. Eso lo rescatan mucho los jesuitas. Y ellos apoyaron esta vertiente que ellos tenían. Y hay una devoción muy particular hacia la divinidad femenina. ¿Sí? Por esa razón, bien pronto agarró la devoción a la Virgen del Rosario del Río Blanco y Paipaya. Cuando se dice que los tobas venían a esta zona, invadían esto, los paipayas eran algo más pacíficos, ¿sí? O sea, defenderse, pero no eran guerreros como tal, sí para defensa. Y por lo tanto, se cuenta que en las misiones de los franciscanos y de los jesuitas, cada vez que aparecían los tobas, ellos sacaban la Virgen para que se rezara ante ella, se le pidiera
la protección, y como sucedió en varias oportunidades, se empezó a dar fuerza como que es la Virgen la que protegía a los nativos, ¿no? Mucho tiempo después, don Pedro Ortiz de Zárate es el que trae la reducción, la trae desde el otro margen del Río Grande, la ubica aquí actualmente donde está Río Blanco, porque era un lugar más fácil de proteger. Bien. Y por esa razón ya quedó aquí instalada, y quedó inclusive la encomienda de los paipayas, quedó acá, quedó acá. Vemos ahí de fondo la imagen de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya. ¿Cuánta diferencia y cuántos cambios hubo desde 1920 hasta hoy? Primero que es una imagen, una talla de madera, en parte revestida con estuco, una especie de yeso muy antiguo y muy delicado también. Por dentro nosotros vemos todo lo que es la vestimenta de la Virgen, ¿no? La Virgen como tal es una imagen muy, muy pequeñita, muy delgada, muy delgada, pero al estilo típico de las imágenes españolas. Es una imagen hecha para vestir. Por eso la imagen no tiene muchos rasgos como tal, lo que es su vestido, sino simplemente su cara y sus manos. Perfecto. Y hay en la actualidad 3 imágenes que andan dando vuelta por esta zona. Una, la imagen peregrina, que es la que llevamos siempre, la imagen que está en Catedral y la imagen que está en Río Blanco. Bien, esta que vemos acá, ¿cuál es? Esta que vemos acá es la imagen que está en Catedral. Bien, sí. Esta es típicamente española. Bien, desde su concepción siempre tuvo los mismos atributos, me refiero a la corona de la Virgen, a la corona del niño. Sí, pero no esta corona. Ah, perfecto. No esta corona. ¿Cuándo se cambió y por qué se cambió? En 1920, con la coronación pontificia. Ah, perfecto. Sí, ¿Y se decidió hacer una corona especial para ella. Para ella. ¿Y para el niño también? También. Bien. También. Este bastón que tiene la Virgen, lo que asemeja a ser un bastón, ¿es un bastón? Sí, un bastón. La imagen como tal significa? Es la imagen de María Reina. Bien. Por eso tiene un bastón. Bien. La imagen, en realidad, originalmente sería así la imagen de María Reina, solo que se le fueron añadiendo atributos, como por ejemplo en este caso, el rosario. Bien, ¿y cuál es el significado de ese bastón? Como te decía recién, es la imagen de María Reina. Pero ¿sí? ¿cuál es el significado de...? Ella es la reina del mundo, por eso está, siempre el bastón de la Virgen está con un mundo arriba. ¿sí? En realidad pareciera que fuera nada más que una bolita, ¿sí? En realidad representa el mundo. Bien. Ella tiene el mundo en sus manos. Bien, ahora, ¿cuál de las 3 imágenes fue la que presenció la bendición de la bandera de la libertad civil? Mira, ¿Hay algún detalle? Eso es más complicado. ¿Sabes por qué? A ver, en la época de Monseñor Casado, él quiso saber cuál es la imagen más antigua. Lo interesante es que las 3, y apareció una más, una cuarta imagen, las 4 imágenes datan de la misma década. Entre 1580 y 1610. El tema es la diferencia de imágenes se debe a que la que está en Catedral es típicamente española. Su rostro, todos sus gestos son típicamente españoles. Además, por el estilo de estructura, es hecha en Lima. La otra imagen, la que está en Río Blanco, tiene otros tipos de rasgos más nativos, y por la forma en que está hecha, fue hecha en Bolivia. Posiblemente Charcas, no tenemos datos. Las otras 2 no tenemos rasgos muy definidos, pero tampoco fueron hechas en Lima. Tienen más bien una mezcla de rasgos. Por ejemplo, una tiene la imagen de la cara muy española, pero las manos diferentes. Bien. Monseñor Casado quiso saber cuál era la más seguramente antigua, y no llegamos a nada. Bueno, pero es importante saber, porque dentro de la historia ocupa un lugar especial, obviamente, para los jujeños, la bendición de la bandera de la libertad civil. Y el tener conocimiento que esta imagen estuvo presente en ese momento. Y es lo que decimos y aseguramos. Seguro. ¿No? Lamentablemente, como ocurre en muchos casos, no tenemos las pruebas reales. Qué pena. Ahora, de la fe de Belgrano por la Virgen, tanto la Virgen del Rosario, la Virgen de la Merced en Tucumán, que también es emblemática. ¿De qué otros héroes jujeños se conoce que han tenido esta devoción por la Virgen? Se sabe de Coronel Arenas. O sea, a ver, se dice, ¿sí? Como te refiero recién, no tenemos pruebas reales, ¿sí? Claro que sí. Se habla, por ejemplo, de Arenas, que habría estado a los pies de la Virgen,
¿Mm? Y así también, por ejemplo, de José María Paz también se dice que que le habría encomendado a la Virgen antes del 18 de noviembre, igual que Belgrano le habría encomendado su bastón, aunque no se lo dejó. Pero son todos dichos. Claro que sí. Tiene tanto misticismo esta Virgen, como tanta historia. Sí. De lo más contemporáneo, ¿se tiene conocimiento de milagros o hay en estudio milagros de la Virgen? Como tal, no. Como tal, en épocas actuales, no. Si bien hay gente que proclama haber recibido alguna gracia especial de Dios a través de la Virgen, pero no se prestaron a un estudio. Te cuento un caso muy particular de alguien que yo trabajé en el obispado un tiempo. En la época de Monseñor Casado se presentó un señor asegurando que se había curado de un cáncer, ¿sí? A Monseñor Casado le parecía muy interesante y por esa razón le pidió datos que tuviera. Él trajo simplemente un papel en su momento, una tomografía que le habían hecho a este señor, que aseguraba que no tenía absolutamente nada. Y él aseguraba que tenía las 2 tomografías anteriores donde certificaba su enfermedad. El Monseñor Casado necesitaba la confirmación porque hacía falta, pero nunca más volvió, así que no estamos seguros si realmente fue así. Claro que sí. Bueno, todos estos interrogantes que se plantean. En esa misma silla donde estás, padre, estuvo también el padre Barreras, el padre Germán, y el padre Barrera nos dijo, es muy interesante también la historia de los 18 mártires del Senta Jujeño, sí, sobre todo esos que están próximos a su beatificación. ¿Qué nos podés contar? Y ahora de esa más historia? que nada porque la Comisión de Cardenales de la Congregación para la Causa de los Santos ya dio su veredicto, bueno, positivo. De aquí hay que esperar ahora que la comisión se reúna, analice las posibilidades y le presente al Santo Padre el pedido para la beatificación. Ahora, ¿quiénes son esos 18 mártires del Senta Jujeño? No te digo nombre, te digo cuál es el significado. Es que tenemos nombre de 2 nada más. Don Pedro Ortiz, sí. Son 20, don Pedro Ortiz y Juan Antonio Solinas. Bien. De los 18 compañeros que siguen no tenemos ningún dato. No hay nombres. Todos pertenecían a la encomienda de don Pedro Ortiz, la encomienda de Humahuaca. Todos eran nativos. Había tanto adultos como niños, ¿sí? Eran 18 en total, pero no tenemos ningún dato de ellos. ¿Por qué mártires? Murieron por la fe. Eso se pudo probar ahora con seguridad, ¿sí? Hubo que hacer una serie de procesos, hubo que presentar datos porque no tenemos muchos datos de aquella época, pero se comprobó que sí, que fueron martirizados por odio de la fe. Ejecutados, martirizados, claro. Y ejecutados con posterioridad. Sí. ¿Entre qué época y qué época? 1683, 27 de octubre. Bien. En realidad eran 22 los que iban en la comitiva. Pasaron por el Fuerte Ledesma, decidieron seguir, faltaron algunas personas que tenían que ayudarlos en la comitiva, generalmente soldados. ¿Ellos iban en comisión? Sí. ¿Qué debían hacer? Evangelizar. Bien. Pero necesitaban que los acompañen soldados. ¿Sí? Entonces, don Pedro Ortiz no quiso esperar, siguió caminando desde el Fuerte Ledesma y llegado a un punto decidió establecerse y mandó a otro sacerdote que estaba ahí junto con otro laico. Decidieron volver porque tenían que haber llegado ya el refuerzo de soldados, ¿no? Cuando ellos ya regresaron al lugar donde estaban, se dieron con el martirio. Panorama. Se les había cortado la cabeza a los 20, entonces, y bueno, en un principio se acusó al destacamento de no haber llegado a tiempo, ¿no? Pero no tenemos prueba de por qué pasó estas cosas. Solo sabemos que cuando este tercer sacerdote regresó, ya con el destacamento de soldados, los encontraron a ellos decapitados. ¿Sí? Me surge el interrogante, sin tener mayores datos, ¿cómo se puede beatificar a una persona que no está identificada? Es un problema bastante serio,
bastante serio. Por eso ocurre en muchos casos que no se tienen datos. Suponte los mártires de Nagasaki, ¿sí? Se conoce el nombre de 10 nada más y los otros 98, por eso se los nombra tales santos y sus compañeros mártires, ¿sí? Lo mismo que va a pasar si logramos la beatificación, que creo que es mi deseo que sea pronto. Claro que sí. Se los va a conocer así, ¿no? Don Pedro Ortiz de Zárate, Juan Antonio Solinas y compañeros mártires. Y el resto de los mártires. Es increíble la historia que encierra. Acá hay Monseñor Vergara escribió un libro que se llama Jujuy, Tierra de Mártires. Bien, para tener en cuenta, ¿no? Para que leamos, porque la literatura jujeña que habla de nuestra cultura, de nuestras raíces, de repente no es tan apreciada. Porque él detalla que hubo otros 3 martirios anteriores. ¿En qué época aproximadamente? En distintas épocas, una en 1585 en la primera, el padre Osorio, un mercedario en la zona Fraile Pintado, por eso el nombre. Claro. Se habría supuestamente encontrado el cuerpo del padre Osorio decapitado y todo pintado, por eso el nombre, que quedó en la zona. Un nombre trágico. Y nombre trágico, sí. Nombre trágico, tremendo. Sí. Todos por causa de fe. Todos por causa de la fe, sí. Todos por causa de la fe. Padre, por favor, me reiteras el nombre del libro porque Jujuy, no es un dato menor. Jujuy, Tierra de Mártires. Jujuy, Tierra de Mártires, Monseñor Vergara. Monseñor Vergara. Bien. Volviendo de nuevo a la fecha, en este Día de la Virgen de Río Blanco y Paipaya, ¿qué lectura haces con tus años y con toda la tarea que has hecho como sacerdote de esta devoción que siente el pueblo jujeño hacia la Virgen? Quizás no todos conocen su origen, pero sí todos comparten una devoción. Mira, hay una fuerza interesante, por un lado deveniendo ya también de culturas anteriores, ¿sí? Nuestra cultura anterior, bueno, yo no tengo nada de nativo, aclaro, por las dudas, ¿sí? Mis 4 abuelos eran europeos, así que no tengo... Pero hay una mixtura que también confluye Pero en una uno va cuestión aprendiendo, de fe. por ejemplo, lo que te decía recién, que había una especial devoción acá por la divinidad femenina, eso se plasmó mucho en la cultura jujeña. La Virgen de la Candelaria, la Virgen del Abra de Punta Corral, la Virgen de Punta Corral, la Virgen de la Merced, donde vos vieras en Jujuy siempre hay una imagen de la Virgen, ¿sí? Eso ha marcado muchísimo la devoción, no solamente del noroeste, sino específicamente de Jujuy. Y uno aprendiendo a conocer a la gente, a ver, vos le hablas de la Virgen, una expresión muy común, la mamita Virgen. ¿Sí? La mamita virgen o la mamita, como la llaman muchos. La mamita del cerro, en el caso de la Virgen de la Punta Corral. Entonces, y siempre que se hacen las fiestas de la Virgen, vos vas a ver cómo la comunidad no es que solamente se pone de rodillas, pone su corazón en esto. María marcó mucho la devoción del pueblo jujeño, muchísimo. Donde vos vayas, la devoción mariana marca casi toda la historia del hombre jujeño. Y es que, a ver, yo siempre, me acuerdo una vez estando en San José Obrero, charlando con gente, planteamos, una vez llegaba la Virgen de Fátima de visita, planteamos una frase, por así decirlo, ¿no? Mamá está en casa. Y es efectivamente y es una frase que significado. quedó muy marcada en la gente porque lo sacamos charlando con la gente, ¿no? Claro que sí. Mamá está en casa. Y yo siempre digo, podemos decir muchas cosas de la Virgen, pero hay una cosa que no le podemos negar. Ella es mamá. Ella es mamá. Y eso está firmemente impreso así a fuego en el corazón del jujeño. Vos podés decirle muchas cosas a la Virgen, muchísimas. Puede haber enfrentamientos entre los religiosos sobre que si es virgen, si no es virgen. Sí, hay una cosa, ¿qué pasó? Todo. Pero hay una cosa que nadie puede negarle y eso es una devoción fuerte del jujeño. Ella es mamá. Ella es mamá. Y como es mamá, eso enternece a cualquiera. Yo te digo porque lo he visto en todas las parroquias, basta que vos hagas algo en nombre de la Virgen y la gente saca lo que no tenga de donde no sea, la Virgen te lo sabe, porque es para ella, entonces te lo va a hacer con gusto.
te lo va a hacer con gusto. Miran, Claro que sí. en la parroquia anterior hicimos un acto de caridad, juntar comida para Navidad en la parroquia, y dijimos, bueno, es el regalo nuestro para la mamá de Jesús en este día. Y nos sobrepasó, y la gente llegaba, no, en nombre de la mamita está. Y no te llegaba a ver como a veces llegamos con un paquetito. No. Cajas de No, mercadería, la gente que es de lo sencilla, que es sea. humilde, comparte Y entonces muchísimo. vos decís, y esto solamente lo hace una mamá. Padre. Así como en casa la mamá reúne a los hijos, pues de la misma forma Exactamente lo mismo. nos reúne a nosotros acá. Padre, te agradezco muchísimo. Me siento súper privilegiada aquí en Entre Líneas, en Canal 7, de que nos hayas podido acompañar, de aprender un poco más de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paipaya, Gracias la a vos. capitana que eligió Belgrano, y de los mártires del Senta Jujeño. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas Que tengas gracias un a lindo vos, día. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos la semana venidera para estar nuevamente en contacto aquí en Entre Líneas.